Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Feliz domingo para todos! Hoy tenemos un vivo súper especial. Tenemos un vivo que promete sacar muchas dudas, ¿sí? Hicimos un bis, vamos a hacer un bis, con el señor Enrique Burón para hablar de enfermedad, pero esta vez vamos a estar súper atentos a sus preguntas, ¿sí? Porque la vez pasada yo hablé mucho. Y esta vez la idea es que hable más Enrique, ¿sí? Así que vamos a aprovechar eh, para que ustedes puedan ir dejando sus preguntas, ¿sí? Y vamos a esperar un poquito a que Instagram vaya avisando que ya empezamos. Pero mientras, los voy invitando a que piensen, ¿sí? Si tienen algún síntoma físico, con diagnóstico médico por supuesto, o si tienen alguna pregunta, ¿sí? Sobre la técnica de decodificación biológica, que aprovechen este live porque le vamos a hacer todas las preguntas que podamos a Enrique, ¿sí? Así que yo que ustedes me quedo hasta el final, escucho porque se va a poner súper interesante esto, ¿sí? Bueno, mientras tanto me pueden ir contando cómo están, desde dónde se conectan, cómo llegan. Ahí Eli va saludando. Hola Eli, ¿todo bien? Bueno, ya somos unos cuantos. Mientras voy a ir presentando a mi entrevistado, que para mí como siempre es un honor compartir con él y que nos dedique un ratito de su tiempo. Y además voy a contarles un chisme. He podido leer un pedacito pequeño del libro que se va a publicar en mayo. Y no vamos a hacer un spoiler, pero en un ratito les voy a leer un párrafo que todavía nadie leyó, tengo que hacer ser una de las primeras que lo leyó. Y como tiene mucho que ver con el tema, Enrique nos dio permiso para compartirlo. Así que vamos a también compartir un pedacito muy, muy, muy chiquitito, un párrafo del libro que va a presentar ahora en unos meses. Bueno, entonces hoy voy a estar hablando con el señor Enrique Burón, ¿sí? Decodificador biológico, ¿sí? Miren la cantidad de libros, ¿sí? Que escribió este hombre, que además son enormes, ¿sí? Más todo el material que nos da en sus cursos, que es un montón. Todo esto estudiamos, ¿sí? A lo largo del año, cuando vamos a tomar el taller de biología total de todos los seres vivientes y de codificación biológica, ¿sí? Ahí lo veo entrar a la sala, a Enrique. Él es argentino, estudió sistemas primero, después viajó a Canadá, tuvo el placer de conocer la herramienta esta y ser, digamos, tener la autorización de Klaus Abad para introducir, ¿sí? Sus enseñanzas en toda Latinoamérica, y ahora está dando sus cursos en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos. Prontamente también va a estar por Brasil, ¿sí? Así que antes de que empiece todo su recorrido, viene de darlo en Estados Unidos, nos concede este ratito para que nos saquemos todas las dudas. Así que ya le vamos a dar la bienvenida a Enrique, que lo vi entrar. Bien, así que yo que ustedes no me lo pierdan. Vamos a esperar que acepte la solicitud. Hola, Hola. hola Enrique, ¿sabes que no te veo? Pero te ¿Eh? escucho bien. ¿Cómo no me ves? Ay, A ver, ¿por qué para. son estas cosas de Instagram que yo no entiendo mucho tampoco, No viste? sé, yo te veo, tengo la cámara encendida. Sí, me Ella, ha pasado. Laura, me ve. Sí, lo importante es que te vean ellos, pero bueno, yo me voy a perder tu gestualidad. Ha pasado, no sé No, si es no una hay falla mucho de lugar para Instagram. gestualizar acá. Estoy No, demasiado cerca. no sé cómo es, pero si se ve bien, yo sigo. Lo que sí espero no interrumpirte porque al no verte, Está bien, está bien. me pierdo tus gestos y todo, va a ser raro. Pero bueno, la gente dice que te ve bien, así que eso es lo importante. Ah, Hola Enrique, ¿cómo estás? A bien, pesar de que no te veo. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ya Ujú. cerca del inicio de los cursos acá, en Argentina y en Uruguay. Así que bien, siempre me gusta. Ay, Siempre qué bueno. es divertido las conferencias y todo eso, muy divertido. Ya estamos pronto a recibirte porque tenés ahora el miércoles 3 de abril vas a estar en Argentina dando de nuevo, una conferencia. Así que La, si no la, pudieron estar las personas de marzo, es la última conferencia antes del curso porque ese mismo fin de semana comienza el primer módulo. ya arrancamos. Qué ¿Eh? genial. Bueno, Enrique, me encantó
haber podido leer un pedacito del libro que va a salir a la venta en unos meses. Y, por supuesto, con tu permiso, me gustaría empezar compartiendo este pequeño párrafo porque viste que vamos a hablar de emociones y enfermedades y después dejamos también que hoy la gente se saque las ganas de preguntarte todo lo que quiera. Me encantó Perfecto. esta parte que dice: estas huellas en el agua son ondas emocionales que aparecen cuando un conflicto golpea la superficie y se transforma en enfermedad. Cuando se lanza una piedra a un lago, por ejemplo, alguien que no ha visto el lanzamiento y que ve las ondas expansivas que se forman en la superficie, puede determinar que, efectivamente, algo sucedió. Por el mismo principio, esas piedras, llamadas emociones, romperán la armonía del todo y dejarán más huellas en los gestos y las expresiones de las personas afectadas. Esa es la razón por la cual debemos estar atentos a toda manifestación gestual inconsciente, porque son como un esperanto biológico. Este idioma internacional puede comprenderse desde el punto de vista lógico, racional, pero también desde el simbólico, cuando tenemos todas las partes del cuerpo identificadas funcional y simbólicamente. O sea, Enrique, contanos. Bueno, en realidad la idea de explicar lo de las huellas en el agua es un poco para hablar de que, un poco lo dije acá en Montevideo, las ciencias no se complementan entre sí. Cometí un pequeño no diría, no es un furcio, ¿no? Pero un atrevimiento a decir que la ciencia médica es una ciencia secundaria. Porque en realidad lo que todas las ciencias en realidad arman su paquetito y se imponen como ciencias. Pero la ciencia médica depende de otras ciencias, más que otras ciencias, otras situaciones como la química, la física, la biología, que tienen sus propias leyes. Y muchas veces la medicina no les presta atención a esto, no las sintetiza, ¿no? Edward Osborne decía, el futuro va a ser de los sintetizadores, aquellos que puedan juntar todos los pedacitos y tener la ley correcta, digamos, ¿no? La comprensión correcta. Entre las huellas en el agua, cuando digo huellas en el agua, por ejemplo, nosotros estamos, imagínate que estamos en un submarino, ¿no? Ese es el ejemplo que uso en el libro que va a salir. El hidrofonista puede determinar con lo que oye si lo que hay afuera es una ballena, otro barco, qué tipo de barco, si es un movimiento de magma. Él lo puede definir solamente por oír, porque no puede ver. Entonces, nosotros usamos el mismo sistema porque lo que oímos en nuestro organismo es en realidad lo que le pasa al hidrofonista. No vemos la cosa, pero está sucediendo. Eso, cuando decimos sintetizar la ciencia, es porque la medicina se olvida de que nosotros somos 70% de agua. Por lo tanto, hay que entender que nuestra biología está sujeta al principio de Pascal. El principio de Pascal dice que en todo envase estanco que tiene agua en el interior, una sola cosa que sucede en el interior de esa agua va a salir para todos lados con la misma intensidad, abarcando todo nuestro ser. Porque nosotros somos una botella que tiene 70% de agua y proteínas y todo eso. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estrés, nos absorbe completamente. Es decir, toda nuestra vida pasa por ese estrés porque es una sola cosa que se expande en todo nuestro organismo. Justamente lo que hace el cerebro es localizar donde se produjo ese estallido, en este caso sería emocional, y tratar de circunscribirlo a un grupo de células de un grupo de órganos. Un poco, una idea es, no sé si la gente vio una película que sucedía que alguien quería robar un cetro en una caja fuerte en la aduana de Montreal. Y para romper la caja fuerte, tenían que romper la caja fuerte sin romper lo que había adentro, porque no podían abrir la caja fuerte
de una manera. Era una caja fuerte no amurada. Entonces usan el principio de Pascal, que es hacer un agujero en la caja fuerte con unas mechas especiales y meter adentro un pequeño explosivo y cerrar y tapar bien firmemente el agujero. Cuando explota, la caja fuerte vuela en pedazos por la presión del agua, no por la presión del pequeño explosivo. Explosivo. El explosivo hace que el agua se dispare hacia todos lados con la misma intensidad y es una fuerza brutal lo que puede hacer el agua. Y entonces ahí recuperaban el cetro en perfecto estado, porque solamente habían hecho explotar el envase. Entonces, nosotros somos ese envase, somos esa caja fuerte. Una emoción nos explota adentro y bueno, nos puede derribar prácticamente. Nos puede demoler. ¿Sabes qué? Te escuchaba y me imaginaba como si yo fuese una botella de agua y la emoción fuera una gota de tinta muy fuerte que tiñe todo, ¿no? Cuando vos decís, toma todo la emoción. Cuando Sí, explota, toma todo. toma todo, pero lo que hace es una onda expansiva Sí. hacia el exterior, hacia los límites del envase. Entonces nosotros somos un envase y contenemos 70% de agua. Por lo tanto, sí estamos bajo el imperio de los principios de Pascal, del principio de Pascal. Y ahí está el cerebro queriéndonos ayudar a gestionar esta explosión, ¿no? Sí, correcto. El cerebro va a tratar de que el envase no se rompa. Es decir, va a tratar de que eso se quede circunscripto a un grupo de células o un órgano particular o un sistema en particular para que todo el envase pueda seguir existiendo, puede seguir viviendo en realidad. Claro. Wow. Y ¿qué acá una de las personas preguntaba, ¿qué nos recomendás vos, además de decodificar lógicamente, hacer con estas emociones, ¿no? Porque una persona preguntaba, bueno, preguntémosle a Enrique cómo podemos hacer para no enfermarnos. ¿Qué hacemos con estas emociones? Bueno, es muy interesante porque yo me divierto con mis enfermedades. Bueno, no, la sufro también, como todo el mundo, los síntomas, pero me divierto porque aprendo mucho. Es decir, sé que no me van a matar. Entonces, hay dos maneras esenciales para no enfermarse, pero son dos maneras muy particulares. Una es decir lo que se siente en el momento en que se siente. Claro, el problema es, como lo explico también en el curso, si yo digo lo que siento en el momento que lo siente, me despiden del trabajo. Me quedo sola. O mi esposa se va, o como siempre jorobo un poco en el curso, o lo peor, vuelve. Entonces, no, lo que pasa es nosotros si decimos lo que sentimos en el momento en que lo sentimos, le anulamos, porque el cerebro lo único que necesita es que esa presión que hay adentro salga de algún modo. Qué buen Entonces, si yo ejemplo lo la verbalizo... botella y la explosión. ¿Cómo? Qué buen ejemplo la botella y la explosión, porque ahí es con esta primera sugerencia que es a través del habla, sacar lo que sentimos, claro, descomprimimos la presión, es excelente. Sí, correcto. Entonces, nosotros, como creamos, como le decimos a nuestro cerebro en qué órgano lo quiere concentrar esa explosión, digamos, ¿por qué lo hacemos? No es que lo hacemos a propósito, no decimos, mándamelo al hígado, por favor, no me lo mandes al pulmón, mándamelo al hígado. No, no es así. Porque nosotros tenemos toda una base cultural, una base de reacción que está grabada en nuestro ADN, que va a hacer que vivamos ese tipo de emociones de una manera muy específica. Y el cerebro va a interpretar, va a ver esa explosión emocional y va a ver la etiqueta que yo le pongo, la etiqueta racional que yo le pongo. Con esa etiqueta le va a decir cuál es el órgano que va a recibir la enfermedad. Por eso hablamos de decodificar, ¿no? Parece que en la tonalidad de la emoción se establece como una especie de código, ¿no? Entre la tonalidad de la emoción y el órgano que el cerebro considera que puede ayudar. Ahora, dijiste que había dos maneras. Sí. Una,
Hablar de lo que siente en el momento, y la otra. La más difícil de todas, el desapego. Claro, vamos por la primera, señora Tache. Porque ¿Cómo hacemos para desapegar? yo siempre digo que el desapego es la última experiencia que vamos a tener en este plano evolutivo. Sí. Es la bandera cuadros de nuestra carrera. Y es bastante difícil, es muy difícil, porque hay muchos factores. Están los factores emocionales, los factores afectivos, los factores sociales, que es como que está mal visto que te desapegues de tus amores, de tus obligaciones, todo eso. Está como mal visto. Entonces la gente no se desapega. Pero si yo logro desapegarme completamente, seguramente no me voy a enfermar. Y muy probablemente vea mi bandera a cuadros. Por eso siempre digo en el curso, guárdense un conflicto siempre a mano para seguir viviendo. Porque si no, volvemos a casa. Y de eso se va a tratar el próximo libro ¿no? Como tiene que Sí, ver más con... el libro está más orientado hacia las personas que hacen el curso para crecimiento personal. El crecimiento personal, vos estuviste en el curso, yo trato de evitar hablar de los formatos de creencias de cada persona. Porque por una cuestión de libre albedrío y de respeto a todas las creencias. Claro. Pero en este caso, hay gente que puede asociar lo espiritual con la religión, cosa que yo no hago, pero hay gente que puede asociarlo con eso y puede sentirse como, no, esto está mal. Y también el juicio de cada uno está basado sobre la cultura que tenemos, que hemos recibido. Y lo que vemos es cómo es el proceso. En el libro está el proceso desde el inicio de la primera célula hasta nosotros, cómo hemos ido cargando programas, ¿no? Entonces, por supuesto es un pequeño libro, no va a ser un gigantesco libro de esos que mostraste, va a ser un pequeño libro, porque en realidad vemos, tiene que ver con las huellas de nuestro pasado, las huellas de nuestra evolución, y los horizontes a los cuales estamos apuntando. Es decir, nosotros estamos avanzando en un proceso evolutivo más allá, que puede ser perfectamente personal o que puede ser individual. Yo expliqué en las conferencias que personal soy yo y mi careta, es decir, yo y mi personaje, es decir, la dualidad, y el individuo, que viene en latín, que significa indivisible, es aquel que no conoce ni el bien ni el mal, es nuestro espíritu. Él viene a aprender, él es el usuario de todo este proceso. Entonces, la persona puede en su proceso evolutivo tener que centrarse en su evolución personal en esta vida. Está perfecto. Seguramente yo lo he hecho 1.000.000 de vidas antes, qué sé yo, no sé. Pero en mi caso, en este momento, es más un tema de concentrarme en mi evolución espiritual. Y ahí entiendo, ciertos procesos me sirven mucho para desapegarme de las cosas. Porque no estoy tan apegado a lo que mi persona quiere. Están identificados con la forma, claro. Claro, ese es el principio. Voy contándote algunas cosas que van comentando. Hay mucha gente preguntando por el curso. Por supuesto, vamos a ir hablando a lo largo del vivo. También pueden escribir a la cuenta de Enrique solicitando información en su web, www.buron.net. También están las fechas, también los organizadores que se corresponden con cada país donde él va visitando y dictando el curso. Preguntan también si luego de tomar el taller pueden atender. Por supuesto que sí. No sé, yo digo que eso es muy personal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo vuelvo a tomar por tercera vez y si bien atiendo, el curso es completísimo y es una invitación a seguir estudiando siempre, al margen de que uno atienda, nos seguimos formando siempre y de tus módulos de práctica y todo. Yo hace 20 años que soy decodificador y hace No paran de estudiar. 17, 21 y 17, que soy profesor y todavía sigo aprendiendo. Sigo
encontrando cosas nuevas. Una vez le pregunté a Claude Chabat, ¿cuándo se termina esto? Y él me dijo, espero que nunca. Espero que... Aparte dice que el cerebro se encuentra cada vez nuevas formas, ¿no? Porque nosotros vamos desarrollando también nuevos conflictos, entonces van apareciendo nuevos síntomas y un montón de cosas, así que sí, no se termina nunca de estudiar. Hay personas que se quedaron enganchadas con la respuesta anterior, que nos decías que para no enfermarnos, una de las, además de desapegarnos, una de las cosas que podemos hacer es hablar de lo que sentimos, ¿no? En el momento. Bueno, están preguntando si es a través de la escritura. Bueno, Sí, en el párrafo que nosotros leíamos hablaban de lo simbólico, ¿no? ¿Querés explicar un poquito de eso que sirve descargarse también sí, simbólicamente? en realidad hablo de decir las cosas, pero en realidad es expresar. Claro, Hay muchas maneras de expresión. Puedo hacerlo, es decir, si no, una persona que no puede hablar va a claro. tener un problema. No, no, es expresarlo, tomar conciencia y sacarlo para afuera de algún modo. De algún Entonces, modo y con eso sí, cualquier persona, así sea el potus este que tengo acá al lado, porque... sí, 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 siempre hablo del POTUS, sí, sí, siempre hablo del POTUS, pero una cosa, es que yo tengo que generar una intención al decirlo. Y tengo que decírselo a un par. El No, POTUS es un par en la medida que yo vea, comprenda que es un ser viviente tan importante como yo. claro. Entonces, En mi eh, caso sí, porque por yo eso, les hablo, pero, pobres, los vuelvo locos, pero... justamente eso sí sirve. Sí, Después se pueden hacer actos simbólicos claro. como, eh, como para salir de una estructura de creencias y, por ejemplo, Cristóbal Jodorowsky hacía actos simbólicos permanentes, fue alumno nuestro, Sí. pero también Laura estuvo en sus cursos y era una máquina de hacer actos simbólicos fantásticos, ¿no? Entonces, eso también sirve para cambiar la estructura de creencia, la estructura de percepción también. Al cambiar la creencia, creemos la percepción, cambiamos la percepción. Sí, y creo que Bruce Lipton dice, ¿no? Que cuando cambiamos la percepción, cambiamos la química del cuerpo, Exactamente, ¿no? Así que espectacular. exactamente. Y también esto, ¿no? Qué importante este llamado en este párrafo, estar atentos, ¿no? Porque, por supuesto, es re linda la parte en el curso cuando vos explicás las propiedades del inconsciente, ¿no? Para utilizarlas, digamos, terapéuticamente en la consulta, para entender cómo funcionamos. Y también, lógicamente, hay distintos tipos de estreses, ¿no? Porque si por cada emoción que nosotros no gestionamos bien desarrollaríamos algo físico, ya no habría que ser considerado saludable, ¿no? Pero lógicamente estamos hablando de conflictos, como vos, por eso está tan bueno el ejemplo de explosión. Esto ingresó al sistema y explotó con fuerza, ¿no? Así que estamos buscando ese tipo de emociones, ¿no? Sí. Mira, acá una persona dice, si cada mes te enfermas, también es una emoción. Contestale, ¿eh? Bueno, cuando me dicen te enfermas, me tienen que explicar qué enfermedad. Entonces, hay que ser, es decir, nosotros, es como decir dolor de estómago, pueden ser Claro, millones de cosas. Entonces, pero siempre hay, por ejemplo, una persona se enferma de lo mismo todos los meses, bueno, sin lugar a dudas está bajo el imperio de un ciclo emocional. Entonces, en el curso creo que hay uno que cuento con respecto al furúnculo del oído auditivo derecho, que se sí, presentaba todos los meses. Bueno, es un sí, impulso que sucede de manera cíclica. claro, claro, es verdad. Y también esto de que, porque claro, es verdad, tratemos de formular bien la pregunta para aprovechar a Enrique, ¿sí? Y que nos pueda contestar con mayor eficacia, ¿no? Pero también podemos decir que siempre que haya un diagnóstico, un síntoma, hay una emoción irresuelta detrás. Al margen de que sea la misma enfermedad, no sabemos si la señora se enferma de lo mismo todos los meses o de cosas diferentes, pero sí tenemos que ir a buscar esa emoción, ¿no? Exactamente. Acá lo mismo, la panza duele todos los días, bueno, ese tipo de preguntas son muy difíciles, porque lo explicamos Sí, siempre, ¿no?
En la panza hay un montón de tejidos, no es lo mismo la parte de adentro que la parte de afuera, que si tengo gastritis, que si tengo una úlcera, son todas cosas diferentes que tenemos que buscar. Entonces, cuanto más preciso, por eso nos servimos del diagnóstico, más se puede contestar. Por ejemplo, mira, acá te empiezan a preguntar Sí. por artritis reumatoidea, por ejemplo. La artritis reumatoidea es, hay que dividir las dos palabras. La Claro. artritis es una desvalorización en el gesto, es decir, en lo que hago o en lo que yo me desvalorizo con respecto a un gesto que hago, pero con una tonalidad de reacción. Quiero reaccionar a esa situación. Es más común en los jóvenes. La artrosis es más en la gente mayor. ¿Por qué? Porque los jóvenes todavía no aprendieron. Los mayores ya saben que no sirve de nada pelearla. Entonces se resignan, mientras los jóvenes siguen peleándolo. Eso es por un lado. Y la artritis reumatoidea tiene que ver esencialmente por no es una preocupación por mi gesto, sino por el gesto de alguien que me importa. Un hijo, alguien de mi entorno que me importa. Bueno, Soria, si la contestamos la vez pasada, me parece, ¿no? Así que, Ana, si te perdiste el vivo, te lo súper recomiendo. Ahí la rectificación cervical la vi. Sí. Es, Yo no la eh, leí, dale, dale. sí, es un conflicto. La rectificación cervical es un conflicto entre lo que pienso y lo que hago. No hago lo que quiero, no hago lo que pienso, o hago lo que no pienso, o no quiero. El dolor se produce normalmente, no es la columna que se pone recta, sino que son los músculos que tiran y la ponen recta. Entonces, hay una tonalidad de desvalorización, impotencia, porque hay un conflicto entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Lo que está en mi cabeza y lo que hago. Toda la comunicación pasa por el cuello y ahí se refleja con rectificación cervical. Qué bueno que hablemos un poco de cervicalgia, o no, en este caso de rectificación, pero creo que todos a lo largo de la vida en algún momento o tuvimos alguna contractura, ¿no? En el cuello o en la cervical. Y está bueno también a lo mejor tomar este ejemplo porque cada vez que si yo decodifico, ¿no? Por supuesto, voy a lograr, a veces puedo llegar a lograr la curación, ¿no? De esta rectificación, pero si yo vuelvo a sentir esto, que es una incoherencia entre lo que pienso y lo que hago, el síntoma va a volver. Por eso es importante cuando vos decís, la enfermedad no se combate, la enfermedad se comprende, porque si yo vuelvo a tener la misma sensación, el cerebro va a volver a disparar al síntoma como solución especial de supervivencia. Sí, normalmente hay una cosa ahí. Si yo disparo, como el hombre siempre se tropieza con la misma piedra, es decir, lo que pasa es que si yo disparo de vuelta a la enfermedad, es que no comprendí completamente la vez anterior. ¿Por qué? Porque posiblemente encontré los conflictos o el conflicto que la desencadenó, pero no encontré todos los conflictos que la programaron. Entonces, si dejo la punta de la raíz, ¿cómo se llama la planta esta? El diente de león. Si dejo la punta de la raíz, el diente de león va a volver a salir. Entonces tengo que verificar lo más posible, pensar, bueno, pero si vuelve la enfermedad es que quedó un programante o no solucioné, o decidí no solucionar el que venía viviendo. Es decir, no aprendí, no comprendí. Bien. Bueno, por acá, una chica, Sole, pregunta si el cáncer cerebral se puede curar. La pregunta lógica sería, ¿cuál cáncer cerebral? Claro. Porque tenés distintos tipos de glioma, astrocitoma, oligodendrocitoma, el glioblastoma. El glioblastoma es de grado 4, normalmente. Es una cosa bastante complicada, pero sí se ha visto que se puede tratar. Hay un caso muy particular con los tumores cerebrales. Esto es
está en mi historia práctica, es que he visto que cuando hay niños que afectan eso es un poquito más difícil de codificar, pero no imposible necesariamente. Claro. Yo lo intentaría, de mínimo. Por supuesto. Hay muchas personas preguntando por la tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto. Hay 3 o 4 conflictos de eso, pero el más común era uno de Claude Chabat que decía, visto el resultado nefasto, terrible, que se puede producir en esta situación por haber yo razonado demasiado rápido, decidido demasiado rápido, es vital que la cosa desacelere hasta incluso detenerse totalmente, porque no la puedo detener yo. Por ejemplo, he tomado una decisión y se puso en movimiento toda una cosa que va a ser dramática. Entonces, quiero que se detenga. Como el cerebro no puede detener la cosa, la situación en sí, lo que va a tratar de hacer es reducir reducir la velocidad de nuestro metabolismo. Es lo único que él puede frenar. Y quien maneja la velocidad de nuestro metabolismo son las tiroides. Y genial porque nos ponen slow en ese caso, ¿viste? Vamos como en cámara lenta. Correcto. Cuanto más uno entiende lo que hace el cerebro, más se fascina, ¿viste? Es como, qué genial las soluciones que piensan. Bien, acá otra persona pregunta, por ejemplo, una mamá, si puede trabajar ella un síntoma que tiene su niño de 10 años. Necesito saber qué síntoma y necesito saber si la enfermedad es congénita o adquirida. Claro. Si es congénita, sí, no tengo problema. Pero si es adquirida, hay algo que el niño no dijo. Claro. Ojo, no siempre es algo que el niño no dijo. Pero que le pasó, digamos, o sea, que sintió él. No siempre es algo así, sino que también puede existir, en el caso de una adquirida, de una enfermedad adquirida, puede ser que se esté replicando una situación de uno de los padres a la edad que el chico dispara eso. Es decir, se le disparó a los 9 años y voy a buscar eventualmente si algo le pasó a uno de los padres a los 9 años también que tenga que ver con esa enfermedad. Se ha visto eso en consulta. Bien. ¿Y cómo hago yo para elegir entre todas estas? Eso es Claro. tu drama. Hay un montón. Hay no un te montón. preocupes, Acá Lau pide. Enfermate tranquila que después te decodifican. No, yo corto y entro a hablar, olvídate. Yo le hablo al potus, no me voy a exponer tanto. Acá Lau pide que por favor seamos más específicos, ¿no? Al momento. Porque claro, a veces ponen, acá teníamos escoliosis, sí, pero no es lo mismo en una vértebra que en otra. Entonces, no, la escoliosis normalmente sí. La escoliosis se puede tratar en general. Sí, si yo voy a ver en qué zona está la escoliosis, puedo tener una definición un poquito más precisa. Pero la escoliosis tuvimos una consulta de escoliosis en Estados Unidos y la mujer quedó un poquito sorprendida y reconoció inmediatamente. Es como, en el caso de ella, te voy a contar el caso de ella para que la persona capaz que le dice algo a ella. Ella era la primera hija y después nació la hermana. Claro, la hermana empieza a ocupar un espacio con los padres, en el amor de los padres, por supuesto, es un bebé recién nacido, pero la hermana mayor se siente desplazada. Y la hermana menor luego va a ser medio como bullying y sobre la hermana mayor, como queriendo correrla de costado para ocupar el centro de la escena. Ese comportamiento también puede suceder luego con las compañeras o compañeros en el colegio, y es como que quiero que te corras. Y la escoliosis va a ser, bueno, porque la escoliosis es mi posición, ¿no? Esta es mi rectitud, mi posición. Pero si yo tengo una escoliosis hacia el costado, es como que quiero que correte. Sí. Es decir, es el que lo sufre. Claro. Es el que lo sufre. Claro. Acá, por ejemplo, preguntan por fascitis plantar. La fascitis plantar.
para un cachito que me acuerde de la fascitis plantar. Fascitis plantar. Porque el otro día me lo preguntaron y me pasó lo mismo, me quedé mirando qué era. La fascitis plantar tiene que ver, la fascitis es una inflamación de la piel del músculo. Por ejemplo, tiene que ver la fascitis plantar con la madre, con quien cumple la función madre, que hay que aceptar las órdenes de esta madre autoritaria, ¿no? También tengo que ir en grupo hacia un lugar al cual no quiero ir, ¿no? Eso es una. O también una dificultad en reunir el esfuerzo de todos en el clan. Impotente respecto a la separación Sí, de mi madre. sí, me está apuntando la apuntadora acá, porque no me acuerdo todos, creo que son Lógico. Es cinco un conflictos. montón. Me siento impotente respecto a la separación de mi madre, sentirse impotente y no poder detener a la gente que se va, los hijos, por ejemplo, no saber dónde está uno parado o sentir que está parado sobre terreno que no es firme. Esos son los 5 conflictos que pueden darse en la fascitis plantar, hasta Genial. ahora. Genial, Siempre claro. decimos que esto evoluciona porque esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. Claro. Por acá Lola pregunta, ¿qué pasa con las autoinmunes? Hay que ver, dice, cuál fue el desencadenante. Sí, igual que en cualquier otra enfermedad. Entonces. El problema de las autoinmunes es lo que se cree que son las autoinmunes. Porque yo he atendido una vez acá en Uruguay un médico que tenía una enfermedad de Behçet, que es una enfermedad autoinmune. Y se ve que no había... Es decir, él tenía un concepto de lo que eran las enfermedades autoinmunes, pero yo dije, no es así. No es que te está devorando la enfermedad. Es que hay un conflicto particular que se está produciendo y las enfermedades autoinmunes tienen que ver puede pasar por el clan familiar. Hay como un deseo de autodestrucción, incluso inconsciente, de la persona. Pero la enfermedad autoinmune no es diferente a otra enfermedad. No hay que hacerse un drama de que, bueno, me va a devorar, me va a desaparecer. No es así. No es así. Sí. Entonces hay que ver qué tipo de enfermedad autoinmune es, por supuesto. Valeria, por ejemplo, pregunta por migrañas. Igual hay un montón también. Migrañas hay muchas. Yo siempre el otro día empecé, me hicieron una pregunta y yo dije, ¿tu padre tiene otra familia? Y la chica dijo que sí. Oh. Y entonces es una de las cosas, pero normalmente la migraña viene por una desvalorización intelectual muy fuerte. Hay que ver en qué lugar de la cabeza está la migraña, si es temporal, si es occipital, si es frontal, porque, por ejemplo, yo siempre digo, cuando yo tenía que decodificar, había una enfermedad que me molestaba decodificarla porque la tenía mi ex esposa, que era los agudos. Y un día, también fue acá en Montevideo, una persona, una mujer, me preguntó por acúfenos, y yo medio como poniendo la cruz delante, decía, y me dice, le digo, ¿qué escuchás? Y son grillos. Y ahí puse 2 cruces adelante porque era el mismo drama que tenía mi ex esposa. Pero ella no era mi ex esposa, así que yo no era parte del conflicto. Así que pude encontrarlo. Entonces le pregunté, por ejemplo, lo que tengo que buscar es qué es lo que escucho y definirlo en una tonalidad de separación, con alguien admirado. Pero no se dispara cuando me separo de ese alguien admirado, sino que se dispara cuando me separo de la última relación que yo tenía con respecto a ese ser admirado. Por ejemplo, y es muy común con un abuelo o una abuela. Se muere el abuelo al que yo admiraba, pero la abuela sigue viva. Cuando muere la abuela, yo voy a disparar el recuerdo del abuelo, que era porque mientras tanto, mientras tenía la abuela, yo tenía el recuerdo del abuelo a través de la abuela. Entonces, es como que no quiero cortar ese lazo de admiración.
Entonces Es hay que ver lo que genial, busca la persona. es genial. Bueno, por acá Yani pregunta por miopía y maculopatía. Bien, la miopía, normalmente si le preguntamos a la persona qué le molesta, es decir, si le pregunto no qué le molesta, sino le pregunto qué es la miopía, y la Mm, persona te va a decir que no puede ver de lejos. Que no puedo ver de lejos, claro, Bueno, pero no. el tema es que hay que preguntar la cosa de una manera. ¿En qué te beneficia la miopía? Y En verde en que en realidad puedo ver cerca. muy bien de cerca. Claro. Entonces, es que realmente hubo un peligro muy, muy cerca. Entonces, tienen que identificar cuál es ese peligro que está acá, en este lugar, y que me puede dañar. Esa es la miopía. La maculopatía es un conflicto en relación con los detalles de las cosas y una que siempre me recuerda Laura, porque yo siempre me olvido de esta, pero siempre me la recuerda, es haber visto a un ser querido muerto, Ah, o haber visto un muerto en general, ah, con el horror mm, que puede claro, producir, ¿no? claro. Bien, por acá preguntan, por ejemplo, por trombofilia. Mira, la trombofilia es la tendencia a tener trombos. El problema con eso es que en el último libro que escribí es decir, tener trombos son trombosis, hay una gran cantidad de trombosis en ese libro. Mm, Entonces, lo que necesito saber es, básicamente lo que le diría en trombofilia, es lo que es el punto en común que tienen todas las trombosis. Es como que el clan se junta para que yo no pase. ah, Es decir, forma un bloque para que yo no vaya más lejos, normalmente en la conquista de un territorio, por ejemplo. Entonces está tengo que ver bien. exactamente dónde se presenta el trombo. Hay que ver, porque por ejemplo, si es un trombo que se presenta en las piernas, hay peligro de que haya un desprendimiento y haya Mm, una embolia pulmonar. claro. Entonces, hay que ver si es arterial, es en el otro sistema. Puede haber un trombo en la cabeza que salió del lado izquierdo del corazón, no del lado derecho. El lado derecho va a encontrar ese émbolo en el pulmón, va a frenarse en el pulmón. Pero el trombo, si se forma del lado arterial, no va a ir al pulmón directamente. Y viste como que uno se quedaría 5 vidas oyéndote y sos un libro abierto. Mira que yo te escuché, ¿eh? Y te voy a volver a escuchar todo este año en el curso, pero es impresionante porque uno le pregunta a este hombre y si bien, como dijo recién, no, bueno, no me acuerdo, lo releo, pero en el 95% de las preguntas que uno le hace o las recuerda o las sabe. Y si no dice, bueno, esto me falta estudiarlo, pero es impresionante. Cuando tomé el curso contigo, por segunda vez, eh, hubo muchas cosas que a mí me cambiaron en la cabeza, ¿no? Yo venía a hacer a lo mejor cursos en otros lados, en otras corrientes, en donde se decía, por ejemplo, que había ciertas enfermedades que no. Y acá una pregunta de Erika nos pregunta sobre las enfermedades mentales y me sorprendió todo lo que vos dedicás en el taller y lo interesante que nos contás al respecto. Entonces, ella pregunta particularmente por la bipolaridad, Sí, la si se puede bipolaridad es, decodificar. la bipolaridad es una psicosis particular Ujú. que debe, la decodificación de la bipolaridad es muy, muy similar a la de la depresión nerviosa, porque la depresión nerviosa buscamos un conflicto de territorio y una lógica para haberse neutralizado hormonalmente. En el caso de la bipolaridad tenemos las dos cosas, pero son dos conflictos de territorio, uno en cada hemisferio cerebral. Entonces, es un conflicto activo, está sucediendo, no es algo que yo voy a ir a buscar en el pasado, como en la mayoría de las enfermedades, sino que es algo que está sucediendo. Entonces, voy a buscar dos conflictos de territorio en la corteza cerebral, pero para eso tengo que
revisar todos los 8 posibles conflictos de territorio que hay en la cabeza. Entonces, porque uno puede decir, sí, creo que es eso, pero después tengo que revisar por la duda que no haya más. La bipolaridad se va a manifestar más de una manera depresiva o maníaca, dependiendo de cuál es el foco, es decir, el conflicto más importante, el conflicto territorial más importante que estoy teniendo. Pueden variar, así que puedo pasar de la manía a la depresión permanentemente. Es alucinante cuando explica esa parte, señora. Usted si está dudando en hacer el curso, yo que usted me anoto, porque él nos va mostrando. Yo digo la filmina, pero porque tengo como muchos años en la cabeza, pero nosotros vemos en el proyector ahí en las imágenes el cerebro, cómo tenemos que buscarlo, dónde está el foco, si el foquito está acá, todo lo que tenemos que preguntar. Bueno, es interesantísimo cuando explica eso, no me acuerdo si era el módulo 4, pero es muy interesante. Después acá Débora pregunta por la escabiosis, la sarna, o moluscos contagiosos, dice, en niños de 3 y 5 años. La sarna molusca contagiosa la tengo que buscar, no la recuerdo ahora. Le voy a pedir a mi apuntadora que me acerque. Pero la sarna creo que son 5 conflictos posibles diferentes. Pero en todos hay un tema de separación. Entonces, por ejemplo, un conflicto de separación más un conflicto de sentirse marginal, sentirse marginal, incluso con respecto a la justicia, por ejemplo. También hay una separación encubierta, es decir, por ejemplo, está la separación pero que no se note que estamos separados, ¿no? Y la persona sufre el hecho de tener que hacer ese teatro, digamos. También hay uno que es un conflicto de separación que me atacan subrepticiamente, como por debajo debajo de la superficie. Viene el torpedo y no lo veo venir, me están atacando por ahí y que están tratando de minar mis defensas para destruirme. Wow. Ese es otro. Algún otro, hay uno más creo, pero no me acuerdo. No, creo que es más o menos esos. No, mira, no doy en detalle, no los acuerdo. No, sos un libro abierto. Y señora también usted, no sé, yo ahora leyendo los comentarios y al haber estudiado también con vos, son muy difíciles las preguntas porque tiran infertilidad. Entonces es muy amplio, porque no es lo mismo la baja reserva ovárica que qué sé yo, que algo en una endometriosis, que un mioma, que son todas cosas que a veces dificultan la fertilidad, no lo impiden, pero es muy amplio, entonces me está costando mucho elegir las preguntas. Por ejemplo, acá hay una, Clau dice, Juanete en el pie izquierdo. No quiero seguir los pasos de mamá. Madre. En términos de peligro o de quien cumple una función simbólica de la madre también. De madre. Claro. Que puede ser el lado femenino del padre también. Mira, acá Yami dice, es el curso más bello que hice en mi vida y lo volvería a hacer. Qué grande Enrique y Lau. Y eso es verdad. Acá allí otra alumna tuya dice, hagan el curso con Enrique, es el mejor, no se van a arrepentir. Es cierto, es cierto. Es tan amplia la información, tiene tanta lógica, además, todo lo que nos enseñás. Es impresionante. ¿Qué más? ¿Deshidrosis? ¿Cómo? Deshidrosis. Deshidrosis. Deshidrosis se me escapó de las manos. Lo tenía y se me escapó. Tengo que buscar qué. Lo contrario, la hiperhidrosis es el chanchito enjabonado. Me tengo que escapar, no me tienen que agarrar. Y el otro es al no tener sudor en las manos, en la deshidrosis, me permite agarrar las cosas más firmemente. Significa que algo se me escapó. No fui lo suficientemente firme. Por ejemplo, acá preguntan por miomas. Mioma.
el mioma es el hijo que no tuve. Es bastante interesante, lo llaman fibroma en realidad, pero el nombre correcto es mioma, por ser el músculo uterino. Y se refiere o puede ser el hijo que no tuve o alguien ocupa alguien está ocupando mi casa. Pero normalmente el más común es el hijo que no tuve. Bueno, decir, pero yo, sí, hace mucho lo perdí, no, no, pero el cerebro, el mioma normalmente se va a presentar sobre el fin de la etapa reproductiva, en un ciclo biológico preciso, en recuerdo de aquel que no tuve. Una persona puede haber tenido 5 hijas y ningún varón, y siempre quiso un varón. Va a tener 5 hijas y en la última etapa reproductiva un mioma, en reemplazo de aquel que no tuve. Genial. Bien, por ejemplo, hay 2 personas preguntando por acúfenos, lo dijimos hace un ratito en el vivo va a quedar grabado. Sugerimos, por supuesto, que vuelvan a escucharlo. ¿Qué más tenemos por aquí? El dengue, me preguntaron. Vi ahí que me preguntaron por el dengue. Clavivirus. Clavivirus, Sí, está en tu libro de codificación, yo lo leí de acá. Pero el dengue como es de actualidad, el tema, muchas veces se dice que un vector es un mosquito. No, no es así. El conflicto tiene que ver, puesto que afecta a las plaquetas, con la cohesión familiar. Por ejemplo, hay una separación familiar, imagínate, hay una sequía, una pobreza, una cosa por el estilo, y el padre tiene que viajar lejos para conseguir trabajo. Y se sufre esa situación porque no hay cohesión familiar. Entonces puede producir dengue. Cuando hay mucho movimiento social de ese tipo, se va a aparecer como una epidemia, ¿no? Entonces, es como que se destruye la estructura de vida de la familia, ¿no? Entonces, pero también estamos en una situación de, creemos que estamos forzados a eso, como si fuéramos dominados, esclavos de la situación. Entonces, yo lo leía en el libro y es impecable, porque claro, frente a una inundación, sí, la casa, mi estructura, yo me siento sometido, por ejemplo, a la inclemencia climática, y es muy común que yo desarrolle eso. Por ejemplo, a nosotros que nos inundamos lamentablemente bastante seguido acá, y que quedamos, ¿no? Como con los caminos cortados, y la familia queda una parte te queda en un lado, yo la vez pasada quedé a 40 kilómetros y no podía volver a casa, y claro, es lógico sentir eso, pero digo, ¿cómo? Claro, después de una inundación de mosquitos, entonces el factor más común le echamos la culpa al mosquito, pero digo, yo cuando leía lo del flavivirus, digo, claro, es lógico sentir esto después de una inundación o en el transcurso de. Tendinitis. Ahí hay una que me encanta. Tendinitis. Toro. La tendinitis del manguito rotador. Sí, lo hemos visto decodificar en tus conferencias, en vivo. Por eso está tan bueno hacer el curso también. En la última conferencia hicimos el ejercicio con la tendinitis del manguito rotador y había 3 personas. Y las 3 lograron levantar el brazo en segundos. Sí, porque arrancan así y terminan. Sí, no pueden levantar y nos quedamos todos como. Entonces, lo que pasa es que tengo que hacer las preguntas es decir, hay que hacer las preguntas, varias preguntas, pero no sé, habría que ver si la persona puede ir a la conferencia, porque hago el ejercicio si quieren lo hago. Lo que pasa es que acá hacer la pregunta sin que tenga la respuesta, yo tengo que ver la respuesta. Tengo que ver lo que me dice, porque oriento mis preguntas sobre la base de lo que me dice en la primera. Claro. Me responde en la primera. Claro. Pero sí se va el dolor, es decir, no se va la tendinitis inmediatamente, porque es un proceso de reparación celular que va a llevar unas semanas. Pero con la decodificación lleva mucho menos, pero lo que sí se hace después de las preguntas es eliminar la señal de dolor. La persona puede levantar el brazo automáticamente. Sí. Acá hay personas preguntando por información sobre el curso. Volvemos a repetir que pueden escribir a la página, al Instagram de Enrique, también entrando a
www.bourón.net está todo el calendario con las próximas actividades, dónde se inician los talleres en cada uno de los países. Ahora prontito lo estamos recibiendo en Argentina. Todavía no está todo porque todavía falta que definamos las fechas Brasil. exactas de Brasil. Y ya están las fechas más o menos, pero tenemos que definir bien dónde se va a hacer y todo eso, por eso no pusimos los datos de... Va a ser en Para los agosto. brasileros pregunten, pero los de Argentina y Uruguay ya están, así que pueden preguntar, y también están los teléfonos de los organizadores correspondientes a cada país. Y alguien preguntaba si haces sesiones individuales, sí, ¿verdad? Sí. Cuando voy a Buenos Aires también hago presenciales, pero como estoy poco tiempo en Buenos Aires, también puedo hacerlo por Zoom. Eso tienen que... Si no lo digo, mi jefa me asesina. Porque ella claro, escríbanle en este caso un mensajito privado por Instagram y Laura les va a estar dando una mano, van a estar agendando y ultimando detalles. Lu dice, ¿cuánto abre el curso? Los extraño. Sí, hay muchos exalumnos comentando sobre lo bueno que está el curso, y es cierto. Así que yo que ustedes si gustan no me lo perdería. ¿Qué más? Preguntan por la caída del cabello. Uf. Es largo el capítulo ese. Es verdad. Pero bueno, es largo perdón. Eso. Tanto que no lo di en el curso de tan largo que es. Está en el libro, hay que ver qué tipo de caída de cabello, si es localizada, si es ¿cómo se dice? El coso de los clérigos, la calvicie de los clérigos, si es en los costados. Hay que ver muchas posibilidades ahí. Hay muchas decodificaciones con la caída del cabello. Incluso hay decodificaciones que tienen que ver con la pérdida de fuerza, como Sansón. Sí, como Sansón. También es que hay las antenas. Las antenas, sí, son antenas con lo superior. La conexión con el papá. Sí, exacto. Entonces hay que ver varias cosas con respecto a eso. Es muy variado. Es lo mismo que preguntarme, qué sé yo, la tos. Ay, no, tos no. El terror es una colección. No quiero que me toque tos. Ya encontramos una nueva para la tos ahora. Ay, ¿en serio? Seguimos sumando. Sí, porque Laura tenía tos y yo quería saber si era alérgica. Y dicen, a ver si el médico te dice si es alérgica. Como no fue, dije, bueno, voy a probar. Y encontramos que era un conflicto de separación y había un tema de incineración o cremación en la cosa. Wow. Bueno, seguimos sumando. Después, Silvana pregunta por incontinencia urinaria. No, infección, ¿no? Incontinencia. Incontinencia urinaria es muy útil. Le voy a decir a Silvana cómo se soluciona. De manera simbólica. Sí, con un acto simbólico. Tanto como ¿cómo se dice? La incontinencia como la infección urinaria, que es una fase de reparación, tienen que ver con invaden mi territorio. Tengo que marcar el territorio, me lo están invadiendo. Entonces tengo que ver lo que significa para la persona eso. Una cosa que puede hacer, si el tema es que tiene alguien que recibe en la casa permanentemente o que está viviendo y se siente dominada ahí, en su terreno, como que es invadida. Una alumna mía de Bariloche estaban arreglándole la casa y tardaron 3 meses más de lo que tenían que tardar. Ella tenía su intimidad y tenía los obreros, los albañiles en la casa. Y agarró un gotero, orinó, puso la orina en el gotero y fue en cada puertita de la casa tirando una gota, y para el cerebro es territorio marcado. A la semana se habían ido los albañiles. Funciona, lo hemos visto también en el curso, funciona. Funciona. Así que Silvana, pero el aprendizaje, la comprensión es ver por qué me molesta esta situación, que me invadan tanto. Entonces puede haber programantes antes en la vida de la persona, entonces de ese modo no molestaría más. Claro. Bueno, Enrique, ya se nos pasó 1 hora. Hicimos un montón de preguntas. Hay un montón que no pudimos responder porque hay un montón.
muchísimo, pero sí volver a invitar a todas las personas que se puedan sumar a la conferencia. En la misma conferencia él sigue respondiendo muchísimas más preguntas y claro, a medida que uno va escuchando sobre su propio conflicto, es verdad que nos vamos curando, porque esto lo vemos. Por más que a vos no te guste que lo contemos, entre nuestros propios compañeros en el curso, nosotros vemos las remisiones mes a mes. O sea, nos encontramos y decimos, che, a mí se me fue esto, y se me fue lo otro. Sí. O sea, pero bueno, no vale tanto, viste, a veces que uno lo cuente, sino que la persona lo viva. Entonces abrimos la invitación a que se sumen a las conferencias informativas, que van a aprender un montón, tienen la posibilidad de hacerles preguntas también a Enrique. La formación arranca ahora, el primer fin de semana de abril en Buenos Aires. Tenemos la conferencia el miércoles 3 de abril en Capital a las 7:30 de la tarde, en Uruguay también martes 16 de abril, y después los fines de semana, el fin de semana inmediatamente posterior a la conferencia, ya arranca la formación anual. Así que de mi parte, Enrique, agradecerte una vez más este ping-pong de preguntas y este ratito que nos dedicaste. Un par de cositas. Dime. Las personas muchas veces dicen, no, pero yo no puedo hacer los 5 módulos porque las fechas no me coinciden. El módulo, hemos visto varias veces que no lo pueden hacer en un lugar. El año pasado hubo médicos uruguayos. Vos este año vas a hacerlo acá en Montevideo. Yo este año, el módulo 2, me cruzo el charquito a hacerlo allá. Hicieron un módulo en Montevideo, los otros 4 por cuestiones de trabajo lo hicieron en Buenos Aires. Claro. Así que, porque es el mismo módulo. Sí, y en la conferencia, damos la conferencia explicativa y después hacemos varias preguntas personales de la gente, le damos pista, no hacemos la decodificación en vivo, hasta que Laura dije 2 más y ya se acabó, porque sabe que ella ya descubre cuando me quedan solo 2 neuronas activas y una de ellas... El 2% de batería. Sí, pero una como de en ellas cero. maneja mis esfínteres, así que la otra está solita ahí trabajando. Bueno, gracias a ambos por el espacio, gracias Laura por estar ahí respondiendo a todos los comentarios, también ahí apuntando con el diccionario en mano. Así que bueno, los esperamos, nos vemos, porque nos vemos prontito. Los esperamos a todos. Gracias. Muy bien, perfecto. Que tengan linda noche. Gracias. Igualmente, a todos. Adiós.